el centro del Evangelio. La vida de Cristo es el centro de la palabra de Dios, de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema es Cristo. Cristo debe ser predicado en toda la Biblia, sin restricción, hermanos. Amén. Porque Cristo es el centro, Cristo es el Evangelio, Cristo es el camino. Ahora, ¿por qué estudiamos la parte contextual, histórica? Porque cuando vamos a enseñar, los que son maestros, los que predicamos, los que son predicadores o maestros también, tenemos que tener mucha amplitud en el contexto donde se desarrolla la vida de Cristo. Entonces, aquí vamos a ver que el primer rey que gobernaba Judea, ¿verdad? Era Herodes, pero habíamos hablado que había varios Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, ¿verdad? Esos eran los 3 Herodes que tenemos en las Escrituras. ¿Por qué se llaman tetrarca? Tetrarca era porque reinaban sobre una cuarta parte de la provincia que pertenecía a Roma o el imperio romano, como lo conocemos. Entonces, Herodes el Grande fue el rey de Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Herodes Antipas, rey de Galilea y Perea, y Arquelao, tetrarca de Judea, Idumea y Samaria. Pero noten las fechas. Aquí voy a señalar un poco las fechas, hermano. 40 antes de Cristo comenzó a reinar Herodes el Grande, ¿de acuerdo? Hasta el año 4 antes de Cristo. Es decir, las fechas ahí un poco calzan, ¿verdad? Pero fue en el año 4 antes de Cristo. Recordemos que Jesús, cuando nació, fue este Herodes el Grande el que hizo la matanza de los niños, ¿verdad? Herodes el Grande, el que hizo la matanza de los niños. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Y este Herodes Antipas fue el Herodes que mató a Jacobo, ¿verdad? Y ya sabemos un poco más la historia, pero no vamos a tocar mucho ese tema, vamos a centrarnos en Jesús. Si hay alguien que quiere comentar algo, me lo puede hacer saber. Ok, vamos a ver el preludio del nacimiento de Cristo. Hay cosas muy importantes que podemos notar en los evangelios en cuanto al nacimiento, hermanos, en cuanto al nacimiento. Es muy importante. Lucas es el historiador. Lucas, aparte de ser historiador, Lucas era era médico también, ¿verdad? Él estuvo con Pablo, el apóstol Pablo, a la par de él siempre, ¿verdad? Lucas es el autor del libro de Hechos también. Y Lucas comienza su evangelio haciendo una referencia a Teófilo, ¿verdad? Entonces Teófilo es un personaje aparentemente un gentil, ¿verdad? Que muy importante, que es el receptor de la carta de Lucas. El propósito de Lucas, que ustedes van a ver después en los evangelios con el hermano Alberto, es presentar un recuento ordenado de la vida y ministerio de Jesús. Y sus fuentes son testigos oculares, es decir, precisamente muchos de los discípulos, ¿verdad? Que fueron algunos testigos, inclusive Marcos, ¿verdad? Fue uno de sus testigos. Juan también nos habla de la encarnación de Cristo. Juan, el discípulo amado. Verdades esenciales acerca de Cristo. Bueno, presenta a Cristo como el verbo que era en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto habla Juan, presentando verdades esenciales de la divinidad de Cristo, porque Juan escribe más a los judíos. Lucas escribe más a una audiencia, o en ese específicamente Teófilo, que es un gentil. Ok, si hay preguntas ahí nada más, por favor, me detienen. Aquí vamos a un tema muy importante. Vamos rápido porque aquí hay 2 puntos muy importantes que yo quiero ver con ustedes. Vamos a ver 2 genealogías que se presentan en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Y Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Quiero preguntar, ¿quién ha analizado? Vamos a ver, ¿quién de ustedes
hermanos, ¿quién de ustedes ha analizado las genealogías? ¿Cuándo alguno de ustedes que haya visto las genealogías de Lucas y Mateo, hay alguien que pueda comentarme algo acerca de esas dos genealogías? Pueden abrir sus micrófonos. Sí, una parte importante ahí es la genealogía por parte, digamos, si José fuera el padre biológico, ¿verdad? Ajá, Eh, Maldición de antemano que no se iba a sentar en el trono de David, descendiente de él. ajá, Entonces, en este caso, Dios es el Padre, ¿verdad? De Jesucristo. Y ajá, por eso Dios es un poco, tiene un poco de humor, porque usa la genealogía de José casi perfecta, pero viene una manchita ahí por uno de ellos que cometió un error. Entonces Dios dice, no, aquí desde esta descendencia, que es la de José, ¿verdad? Para atrás, por decirlo así, ajá. hubo una maldición y entonces nadie se iba a sentar en el trono de David. Y esa genealogía la usa Dios en Jesucristo, ¿verdad? Por parte Ok, del Padre, por decirlo así. Y por parte de María, sí había luz verde, por decirlo así, para sentarse en el trono de David. ok, exacto, vamos a ver algunos puntos. Si podemos ubicarnos en sus Biblias, por favor, las dos genealogías. Las tenemos, la primera en Mateo capítulo 1, ¿verdad? No vamos a verlas, no vamos a leer toda la genealogía, sino que vamos a ver algunas importantes diferencias. Y en Lucas capítulo, vamos a ver, Lucas capítulo 3, Capítulo versículo 3. 23. Sí, Lucas 3:23. Ahí lo teníamos en la presentación también. Ok, aquí vienen varias diferencias en cuanto a las genealogías, hermanos. Muy importantes, varias diferencias. Ok, según lo que bueno, ya nos dijo, adelantó un poco hermano Steven, la genealogía de Mateo se enfoca en, en José, ¿verdad? Parte de la ascendencia más bien de José. ¿Ok? Vamos a poner la presentación aquí un poco. Vayan analizando las diferencias. Si ustedes notan, en el versículo 23 también dice Lucas, Jesús mismo, al comenzar, voy leyendo Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, si nos vamos a Mateo, comienza desde David, ¿verdad? Y termina en José. ¿De acuerdo, hermanos? Va al revés. La primera genealogía, perdón, la de Mateo va de David, ¿verdad? Hasta José. O sea, esta es la descendencia de David para abajo. Y de José es ascendencia para arriba, ¿verdad? Ahora, dice, si vemos la diferencia ahí, dice, de José, dice en Mateo, capítulo 1, versículo 16, que Jacob engendró a José. ¿Lo ven, hermanos? Jacob engendró a José, pero en el versículo 23 dice que José, hijo de quién? Lucas 23, hermanos. José, hijo de quién? Elí. Hijo de Elí. De Elí, correcto, hijo de Elí. Entonces, ok, para entender un poco, muchos críticos hacen ver de que esto es un error y que la Biblia se contradice, ¿verdad? Porque de ahí para adelante ninguno de los nombres que aparecen ahí coinciden con los nombres que aparecen en Mateo. Si ustedes nada más le dan una revisadita ahí, ninguno de los nombres coincide hasta Natán en el caso del hijo de David y Natán en el caso de Lucas y hijo de David y Salomón. Qué curioso, ¿verdad? Salomón, hijo de David, en el caso o sea, de David viene la diferencia, ¿de acuerdo? A partir de David viene la diferencia, obviamente, porque Mateo parte de David y
también Lucas parte desde José, ¿verdad? Hasta Adán, ¿verdad? Ok, nada más para tenerlo presente, hermanos. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, Mateo nos da la genealogía biológica. Es decir, Mateo lo que está demostrando en su genealogía es que Jesús es hijo de David. ¿De acuerdo, hermanos? Hijo de David y tiene el derecho de ser el rey de Israel, el rey prometido, el hijo de David. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la genealogía que confirma esto. Y los teólogos, en cuanto a la diferencia, toman esta genealogía de María, porque María también viene de la descendencia, pero no de Salomón, sino de Natán. Están anotando, hermanos. Están anotando, ¿verdad? Porque en una pregunta puede decir algo así, ¿verdad? Entonces, la genealogía de Lucas viene de María. ¿Por qué dice José? Bueno, los teólogos, ¿verdad?, más conservadores hablan de que nunca se mencionaba a la mujer en cuanto a una genealogía, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo, pues no existe la palabra yerno, no existe la palabra yerno en el griego, los judíos no usaban esa palabra, entonces toman al esposo de María como el hijo de Elí. Preguntas, hermanos. ¿Muy claro o muy enredado? Como el agua sucia quedó todo. Así es, demasiado enredado. Dígame, hermano Douglas. Ok, aclaramos. Algo que quieran aclarar. A ver si... Ok, sí, yo estuve leyendo eso el pasado y me di cuenta de ese error que usted estaba mencionando. Y yo decía, bueno, pero cuando yo llegaba aquí, pero ¿cómo si no es hijo de David, sino de José? Fue el que me puse a leer. De abajo hacia arriba, ok, y conseguí la deducción de que desciende de David. Pero en cuanto a lo otro, sí, de verdad no tenía conocimiento, pues no había leído nada. Pero de todas formas, bueno. Bueno, hermano Douglas, una es descendencia y otra es ascendencia, ¿verdad? Okay. Sí, adelante. Una preguntita. Sí. Según el entendimiento judío y la tradición de ellos, la genealogía, o sea, la raza y la sangre, se va por medio del varón, no por medio de la mujer. Entonces, ¿cómo se explica con respecto a María? Sí, precisamente esa es una de las situaciones por las cuales no se menciona, hermanos, no se menciona a María ahí. O sea, los teólogos conservadores piensan que María no es mencionada porque no se toma de María, ¿de acuerdo? Por ser una mujer. Pero para que lo entendamos muy bien, se menciona a José como hijo de Elí, pero Elí es padre de María. Ese es el tema cuando se toma la genealogía de la mujer. Ahora, Jesús es hijo de María, ¿de acuerdo? Jesús es hijo de María por medio de la concepción del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero el derecho legal, el derecho biológico de ser rey viene por la línea genealógica de David a través de José. Pero una cosa, hermano. Sí, hermano. Disculpe. Si biológicamente Jesucristo es hijo de Dios por el Espíritu Santo, no tiene nada que ver entonces biológicamente hablando José. Espiritualmente sí, pero biológicamente no. Sí, el asunto es que Mateo quiere demostrar, y está buena la observación, hermano Douglas, Mateo quiere demostrar que Jesús tiene derecho legal, ¿verdad? Cuando lo está presentando la genealogía, no está, comienza el primer capítulo con la genealogía, demostrando que de José
José es hijo de David y es el padre, digamos, terrenal, aunque no padre biológico, pero sí padre terrenal. Legal. Padre es legal, correcto. Ante padre la ley, legal sí. De Jesús. Y María, exacto. y por la parte de María, también tiene esa parte, entonces le diríamos más bien que la parte de María es la parte biológica, donde nace Jesús porque ella viene de Natán, hijo de David. Hermano Jairo, Sí, señor. ¿qué es cierto ahí en lo siguiente? Cuando, por ejemplo, José se casó con María, ¿verdad? Ok. Y habita en la cercanía de la habitación del papá de María. Entonces, según la tradición judía, este se le llamaba hijo del principal, o sea, del padre, en este caso, el hijo. Entonces, cuando se dice, hijo según se creía de José, hijo de él, no es que sea hijo de él, sino que vivía bajo Correcto, así, sí, muy bien, hermano, excelente. Bien, hermano, nos vamos a detener. Sí, adelante, hermano Steven. Voy a hacer rápido, antes que comentaba que Dios tiene un sentido del humor, en Jeremías 22:30 habla de la maldición de Jeconías, que ninguno de la descendencia de él se iba a sentar en el trono de David, y José viene de esa descendencia. Entonces, Dios tiene sentido del humor de que el padrastro, en este caso, ¿verdad?, de Jesús, no tiene nada que ver, o sea, no tiene una relación física ni biológica en la parte de la fecundación sino el Espíritu Santo. Entonces, por la parte de María se ve el visto bueno, ¿verdad?, de que sí, es descendiente de David, entonces vale dentro de las profecías. Y dentro de José, en Jeremías se ve que Dios tiene, por eso le digo un poquito sentido del humor, porque el padrastro no tiene significado en este caso porque no tuvo parte, y Dios ya lo sabía de antemano. Y además se usó a José es correcto, es correcto, pero porque la parte de, como lo dijo el hermano Douglas, es la parte legal, o sea, el derecho del rey era por parte de José y la parte biológica por parte de María. O sea, de Jesús no hay escapatoria, o sea, ningún judío podía negar. Y los judíos precisamente eran muy estrictos en cuanto a genealogías, hermanos. O sea, poner una genealogía tenía que ser algo realmente bien detallado, bien estricto, ¿verdad? Entonces, eso está muy bien fundamentado. Entonces, vemos las diferencias y las tenemos claras. Ahora sí, hermanos. Sí, ¿verdad? pastor. Tenemos claras las genealogías, ¿ok? Las diferencias, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a ir avanzando. Voy a compartir otras presentaciones que tengo para que podamos ver otros asuntos bien importantes, ¿ok? Bien, ya vimos las genealogías. Para ir avanzando, vamos a ver si veo aquí. Ok, aquí está. El anuncio a María ya sabemos un poco. Ahora, yo quiero que ustedes vean claramente, hermanos, la importancia que tiene la profecía en el cumplimiento de los hechos históricos del nacimiento de Jesús. ¿Ok? En Lucas 1, 26 al 36 encontramos el anuncio del nacimiento. Ahora, esto es algo muy importante de notar. 6 meses después del anuncio a Zacarías, Gabriel aparece a la joven María. Ok, 6 meses. O sea, que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús. Ok, eso es muy importante saberlo porque quien iba a ser predecesor de Jesús en cuanto a la profecía, cumplimiento de la profecía, era Juan el Bautista. Ahora, fue elegida para dar a luz un hijo. Ahí tenemos, yo lo puse en el recuadro, Isaías 7:14. En las traducciones normales nosotros tenemos la palabra virgen, pero porque muchos nuestra Reina Valera, que tiene muy castellana y muy, se usó la palabra virgen, pero realmente no es palabra virgen, es doncella. Entonces, dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál era esa señal? He aquí una doncella concebirá. Doncella tiene la misma connotación de virgen.
pero esta palabra que nosotros se usa culturalmente en nuestros países, cuando se habla de virgen, pues ya saben, la Virgen María y todo eso, pero era una doncella, hermanos, era una doncella, pues con la connotación de que era virgen, concebirá y dará a luz un hijo y le podrá, ahí está un error ahí, pondrá por nombre Emanuel. Ok, entonces deberá llamarlo Jesús. Ahora, Jesús, ¿alguien sabe qué significa el nombre Jesús? ¿Quién sabe qué significado el nombre Jesús? Porque es el Salvador, ¿no es cierto? El Salvador. Salvador, exactamente. Salva, el que salva, Salvador. Ahora, Cristo es el título, hermanos. Anoten eso. Cristo es el título. El nombre es Jesús. Cristo es el título. ¿Qué significa Cristo? Cristo es igual que Mesías. O el crucificado. No. Bueno, está bien, porque eso fue lo que pasó. Pero no es ese el significado. ¿Alguien lo sabe, hermanos? ¿Quiera compartirlo ahí? Ok, hermanos. Él significa el ungido. El ungido, el Mesías, el ungido de Dios, el ungido. Eso significa Cristo. Entonces, hermanos, ahí para que lo tengan presente, ese tema muy importante, tener el título Cristo, el nombre Jesús salva, Cristo el título, el ungido, el rey, el que iba a reinar. Ahora, hermanos, pregunta rápida, porque yo sé que este tema se las trae también en cuanto al cumplimiento de las profecías. Era si los judíos hubieran creído en Jesús, los religiosos, los gobernantes, los principales, ¿hubiera sido Jesús el rey de Israel? ¿Qué piensan, hermanos? Acá, otra vez. Ok. Las profecías decían que él venía a reinar. Amén. El reino se iba a instaurar. El rey iba a venir. Ese brote que dice del tronco de David, ¿verdad? Iba a llegar a reinar. Si los principales sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, ¿verdad? Los escribas, todo el gobierno judío, los judíos en su totalidad, hubieran aceptado que él es el Mesías, el rey. ¿Hubiera Jesús reinado como rey? Sí, claro que sí, ellos esperaban a un Mesías que lo libertara con fuerza, con mano dura, con guerra. Sí, pero no fue la pregunta esa, ¿verdad? Que si él hubiera sido rey, si ellos lo hubieran... Yo pienso que... Sí, Steven, adelante. Pienso que sí. Ok. Yo pienso que sí, porque en un versículo más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, él venía con el propósito principal. Ahora Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Dijeron que no, entonces nos llegó a nosotros la gracia, gracias a Dios. Correcto, correcto. Así hubiera sido, hermanos. Si Jesús hubiera sido recibido, aceptado por los gobernantes, los principales, lo hubieran aceptado como rey, él hubiera instaurado su reino perfecto. Obviamente, ya el Señor lo sabía. Amén. Ya el Señor lo sabía. De acuerdo. Pero ese reino se va a instaurar literalmente en el reino milenial, hermanos. Ya él viene a reinar como tiene que ser. Por supuesto que lo rechazaron. Y por eso él, cuando aquella mujer sirofenicia gritaba, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y Jesús le responde, no he venido, ¿verdad? No, él le hace la ilustración de los panes, ¿verdad?
no es bueno que los panes se le dé a los perros. Imagínense qué despectiva, porque a todos los que no eran judíos eran tratados como perros, a los samaritanos. ¿Entienden, hermanos? Pero no es bueno, dice, que el pan que se le va a dar, o sea, se le dé a los perrillos. Entonces ahí hay un gran significado de que el Señor vino para instaurar su reino. Vino a dar las buenas nuevas, a que el corazón del pueblo se convirtiera. Algo que sí va a suceder en el milenio, en el reino milenial, cuando venga Cristo. Pero Cristo vino a eso. Por eso hoy, cuando predicamos el evangelio, estamos predicando el reino también, hermanos. La venida de Cristo, el reino milenial. Ok, pero no vamos a meternos en ese tema. Quiero terminar, porque ya está hermano Alberto ahí, ¿verdad? Ya está el hermano Alberto ahí, salúdenlo al hermano Alberto. Dios me le bendiga, hermano Alberto. Ok, quiero terminar con esta parte entonces, porque ya se me fue el tiempo. Nada más, unas presentaciones más, hermanos, y ya, pues ya no puedo seguir más. Ok, eso de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo la cubriría. Todo el plan profético se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos. Unas presentaciones más. Nació Juan el Bautista, ¿verdad? Se anuncia el nacimiento en Lucas 1, 57 al 80. Un ángel le aparece a Zacarías, ¿verdad? Y oigan bien, un dato muy interesante. En 400 años Israel no había recibido ninguna profecía o revelación del Señor. Esos son los 400 años que tenemos del Antiguo Testamento al Nuevo, de Malaquías, terminando Malaquías, comenzando el Nuevo Testamento en Mateo. 400 años de silencio, y hasta con Zacarías, ¿verdad?, que es un anciano sacerdote, viene un profeta que es Juan el Bautista, ¿verdad? Zacarías es casado con Elizabeth. Elizabeth es pariente de María, posiblemente la prima de Elizabeth, ¿verdad? Y el precursor del Mesías prometido nace 6 semanas antes de Jesús y es circuncidado según la ley, porque la ley se cumplía, ¿verdad?, en esos tiempos, 8 días, y es nombrado Juan. Y aquí viene la profecía en Malaquías 3:1. Ahí lo vemos, hermanos, ahí para que lo tengan apuntado. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero es Juan el Bautista. Pero esta profecía es de doble cumplimiento, porque hay otro, ¿verdad?, que llegará también antes de que venga la segunda venida de Cristo, que va también a preparar ese camino a la venida del Rey. He aquí también Malaquías 4:5, y aquí yo os envío el profeta Elías. Otra vez, Elías Juan el Bautista es una figura de Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible, que ese mismo Elías va a venir, otra figura de Elías, que vendrá en el milenio antes de la segunda venida de Cristo. Bien, hermano, no puedo detenerme más, ¿verdad? Una presentación más, algo de los himnos del nacimiento de Jesús, ¿verdad? El Ave María con Elizabeth, la prima, la pariente de María, el Magnificat, el Benedictus, son pasajes con los cuales se hicieron himnos, ¿verdad?, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, yo creo que ya el tiempo me ganó, ¿verdad? Entonces vamos a quedar hasta aquí y voy a darle el pase a nuestro hermano Alberto. Hermano Alberto, ¿está listo ahí? Hermano, le voy a recomendar, hermano Alberto, si puede grabar, porque hay un hermano que tenemos que no pudo conectarse, entonces vamos a grabarle la lección. Entonces yo voy a hacer stop aquí y ahora le voy a pedir, por favor, que usted grabe cuando ya le dé pase el host a usted, para que usted grabe su lección también, por favor, y luego me la pase, porque la puede grabar en su computadora. Yo lo estoy grabando, mi hermano, por aquello. Ah, ok, gracias, hermano Ronnie. Bueno, excelente. Okay. Hermano Ronnie nos está haciendo. Yo no grabo yo. Ok, excelente. Ok, vamos a ver, hermano Alberto, que para hacer el cambio. Ok, ya, listo. Ok. Listo, ahora sí. Bueno, dos cositas para meter la cuchara ahí con lo que usted está diciendo. No eran 6 semanas, 6 meses antes nació Juan el Bautista. 6 semanas, dije.
puso ahí puso en las primeras 6 semanas. Bueno, me equivoqué, perdón. Luego me lo van a enredar a todos los estudiantes esto, entonces. 6 meses, hermano, 6 meses. meses. Sí, sí, sí. Y segundo, sí, señor. refiriéndose a la pregunta que usted hizo, ninguno de los profetas hizo ninguna profecía del tiempo de la gracia ni el tiempo de la iglesia. Ellos nunca vieron este tiempo. No. Entonces era muy posible que si ellos reciben a Cristo, ahí se cumplen todas las profecías, ahí te llegó todo. Sí, exactamente. No había tiempo de la gracia, no había nada, nunca se profetizó eso. No, nunca, ellos nunca ni profetizaron ni vieron. Fue como un bache, ¿verdad? Así es. Que vieron al otro lado. Correcto. Excelente, hermano Alberto, gracias por su aporte. Ok. Bien, estamos en la primera lección de los evangelios. No sé si antes de empezar la presentación hay alguna duda, comentario o algo que no quede claro de la semana pasada. No me haga repetir todo lo que dije la semana pasada. Es solo si alguna duda o algo así, ¿verdad? Y si usted no estuvo, pues pregúntele a otro a ver qué fue lo que hicimos la semana pasada. Aunque no hicimos mucho. Nada más poner las tareas ahí, ¿verdad? Y nada, porque no me dio tiempo ni siquiera de dar la primera lección. ¿Algo que quieran comentar? Nadie. Está bien. Qué obedientes son. Así me gusta. Voy a compartir pantalla ahorita con la primera presentación de la primera parte. Es la primera parte o una parte del capítulo 1 que vamos a ver. Nosotros vamos a ver los 4 evangelios. Ahora, los 4 evangelios son 4 libros distintos, pero que traen historias en común. Por eso estábamos pidiendo la armonía de los evangelios para que usted pueda ubicarse bien cuáles pasajes hay en cada uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que tengan una idea, bueno, voy a decirles por qué entré tarde hoy. Vengo soltando el púlpito, ¿verdad? Porque estaba predicando en otra iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso le pedí al hermano Jairo que diera la primera lección y yo entré tarde porque venía terminando de predicar. Y estaba hablando de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador aparece en 3 de los 4 evangelios. No aparece en Juan. Aparecen en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y es muy interesante porque se complementan. Recuerde que de los 3 que están ahí, que narran la parábola del sembrador, solo uno estuvo presencialmente y ese fue Mateo. Marcos lo escribe escuetamente. Lucas le amplía algunos conceptos porque él investigó las cosas para ponerlas en orden para su amigo Teófilo, para su discípulo Teófilo. Entonces, a la hora no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que otra vez son puntos de vista distintos, inspirados por Dios y con la libertad de la pluma literaria de cada uno. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? El nombre evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas noticias. Y eso es lo que significa evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas noticias? Que Jesús vino, murió, resucitó. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las escrituras, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, significan las buenas nuevas, buenas noticias. Y para mí, si usted me dice 4 o libros principales que
para mí sería imperdonable que no pudiéramos manejar al dedillo, son los evangelios. A mí me gusta hacer referencia al Antiguo Testamento, pero a veces hay ahora, y no, vamos a ver, yo espero que me entienda. Es válido predicar del Antiguo Testamento y de duro, pero me parece más rico, más actual, las vivencias y el cambio de carácter y el cambio que hubo en la escritura a través de Cristo que en el Antiguo Testamento. Véase nada más cuando se dice en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora, el autor de la palabra de Dios, el mismo Cristo, el Logos, el que fue parte de esa inspiración, él es el único que puede cambiar. Él cambia. Los judíos en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. O sea, no hay clemencia, no hay misericordia. Pero ya en el nuevo pacto, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Ok? Los evangelios nos muestran a Jesús y enseñan el evangelio de salvación por todos los ángulos, por todo lado. Vemos el evangelio de salvación. Ejemplos claritos como con Nicodemo, como con la mujer samaritana. Ejemplos claritos como la mujer sorprendida en adulterio. En fin, como la siriofonicia. O sea, no había momento en que el Señor no guiara la conversación para enseñar que el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez usted no va a encontrar la frase del Evangelio de Salvación, pero va a encontrar esa. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Los evangelios se enfocan en la vida de Jesús. Ahora, no son biografías. Dios guarde fueran biografías. Juan dice que no cabrían en la tierra todos los libros, ¿verdad? Escribir todos los libros de todo lo que Cristo hizo. No es la biografía. Es más, salvo uno o dos capítulos por lo menos en 2 evangelios que se refiere a la genealogía, lo demás son la vida de Cristo de los últimos 3 años y medio. Y es más, y no fue todo lo que él hizo en esos 3 años y medio, sino que son los hechos que el Señor quiso que nosotros pudiéramos tener, saber. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer ese evangelio de salvación. Se registran los principales acontecimientos y las enseñanzas de Cristo. Y para mí eso tiene mucho valor. Yo aprecio mucho a todos, pero cuando Cristo habla, Cristo habla. Ahí no hay, como dicen, ahí no hay tu tía, ¿verdad? Cuando Cristo habla, Él habla. Fueron escritos tanto para los judíos como para los gentiles, y ellos nos muestran al Mesías. ¿Okay? Ahora, es un dato interesante que lo vamos a ver luego, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento fue escrito por judíos, para judíos, y es la ley sagrada de los judíos, ¿verdad? Ya el Nuevo Testamento, ya los judíos no son tan prominentes en el asunto, bueno, aunque sí son parte de la historia, pero muestran a Cristo como el Mesías. Es más, muestran a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Recordemos que Jesús significa Josué, creo que salvación, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Viene de Manuel, Dios con nosotros y todo. Es un nombre, podemos llamarlo terrenal, para llamarlo de alguna manera. Su nombre de pila, diríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, si somos católicos, ¿verdad?
o el nombre que le pusieron sus padres, ¿verdad? Pero Cristo es el título que él ostenta. De hecho, todavía los judíos están esperando a el Cristo que les va a salvar y que los va a liberar de tanta angustia. Mateo fue escrito a los judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Si ya usted está leyendo los evangelios, y si ya empezó por Mateo, ¿verdad? Va a encontrar en Mateo cómo él se especializa en detallar las fiestas, las tradiciones, algunos pasajes de la historia de los judíos, porque el énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el rey, pero el rey de los judíos. Entonces, la carta de Mateo no fue escrita dirigida a los gentiles, sino fue dirigida a los judíos para presentar a Cristo como el rey. Marcos, en su defecto, fue escrito a los romanos y se enfoca en Jesús como un siervo, Entonces, por eso es que usted puede ver algunas diferencias. Ahora, no contradicciones, no estamos hablando de contradicciones, diferencias. O me gusta hablar del término complemento. O sea, cuando usted toma como esto del sembrador, que yo tomé Mateo capítulo 13 y me voy a Marcos a buscar la historia de Marcos 4. Marcos, bueno, no me acuerdo, ahorita tengo la Biblia cerrada ahí, pero en Marcos usted puede ver pasajes paralelos, pero con enfoques distintos. ¿Por qué? Porque Marcos le escribe a otra audiencia, a otro grupo de personas. Lucas, en su defecto, fue escrito a los griegos y muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Ahora, Lucas es interesante porque él en su introducción, él dice que él se ha dedicado a poner todas las cosas en orden. Ahora, Lucas fue un doctor, o sea, quiere decir que era una persona preparada, o por lo menos con algo de estudio, suficiente estudio, ¿verdad? Muy probablemente alguien culto. Y los griegos, obviamente, ¿quiénes eran los griegos, verdad? Entonces, Lucas se lo escribe a los griegos, entonces muestra a Jesús no como el rey de los judíos, porque ¿para qué los griegos van a saber que Jesús es el rey de los judíos? Sino como al Hijo del Hombre. Y Juan fue escrito a todas las personas, muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, estos cuatro enfoques distintos que nosotros podemos ver ahí, es lo que hace rico y es lo que hace espectacular poder estudiar la palabra de Dios. Porque, dígame la verdad, si los cuatro evangelios tuvieran, pongamos el hecho que fuera igual que Mateo, con 28 capítulos, con todas las historias iguales, ¿para qué necesitamos 4? Con uno es suficiente. Si los 4 hablan lo mismo y van a decir lo mismo, entonces ¿qué chiste tiene que sean 4 evangelios cuando puede ser solo uno y 3 repeticiones? Entonces, esto es lo rico, hermanos, del asunto. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo se complementan y cómo se amplía mucho el panorama en cuanto al punto de vista humano del escritor siendo inspirado por el Espíritu. Quiero repetir eso. Al punto de vista humano del escritor siendo inspirado por el Espíritu Santo. Estos 4 evangelios, como todos los libros en la Biblia, Dios ha preservado el estilo literario y ha preservado cierta autonomía del autor, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera
si fuera únicamente todo y Dios suprime eso, entonces de ahí, pero tiene su punto cada uno de ellos. El Evangelio de Mateo, obviamente, se va a la realeza de Jesús, lo pone otra vez como el rey, y se pusieron sobre su cabeza acusación escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Ve? Entonces, él enfatiza todo eso. El Evangelio de Marcos busca la posición de Jesús, de Jesús como siervo, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Lucas, vemos la humanidad de Jesús. Entonces, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan habla en cuanto a la divinidad de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a dejar de compartir el asunto, ¿okay? Para poder conversar del punto. Entonces, estos 4 evangelios son 4 perspectivas distintas. No es uno solo, porque otra vez, ¿qué chiste tendría si todos los evangelios escribieran los escritores escriben lo mismo? Ahora, déjeme decirle también, no son los únicos evangelios que hay. Son los evangelios inspirados por Dios. Pero hubo otros escritos. Hubo otros escritos otras personas que escribieron también de la vida de Jesús, pero que no reunían esas calidades y cualidades de ser inspirados por Dios. Ahora usted me dice, ¿y cómo llegó eso? Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Y eso fue un proceso de muchos años, de cientos de años, de cómo se fueron seleccionando los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que hoy en día nosotros nada más digamos, aquí está la palabra de Dios, pero recuerde que aquellos eran rollos, eran libros completos, habían ceremonias inclusive a la hora de copiar, porque había copistas, había escribas que copiaban la escritura y sabían había cierto tamaño estándar del papiro o donde escribían, y el escriba sabía en qué página y con qué letra empezaba cada reglón y con qué letra terminaba cada reglón, y cuántas filas tenía que ver para abajo. Y habían ceremonias inclusive en los cuales el copista llegaba, el escriba llegaba y hacía una pausa, se lavaba las manos, escribía el nombre de Dios, se lavaba las manos otra vez y seguía. Entonces fue un proceso largo de selección, pero en estos cuatro vemos para mí el resumen más importante. Y es algo imperdonable que no conozcamos de primera mano toda la vida de Cristo, sus hechos y sus enseñanzas. Ahora, usted me puede decir, ¿y qué hacemos con el apóstol Pablo? Grandioso, enorme, excelente. Pero pongamos en la dimensión correcta, Cristo es Cristo. Y si Cristo lo dice, yo lo obedezco. Y si sale ahí, yo lo obedezco. Es más, me gustaría, no sé si ustedes, yo tengo una Biblia en la cual en los evangelios las palabras de Cristo están en rojo. Ahora, esas son ayudas para nosotros para saber qué fue lo que Cristo dijo, y entonces es más fácil localizarlo, ¿verdad? Pero es sumamente rico cuando usted puede ver
cuando usted puede profundizar inclusive en las enseñanzas. Y déjeme decirle, hay enseñanzas ahí de Cristo que muy probablemente nosotros pasamos de largo y ni siquiera le ponemos atención. Voy a referirme a una nada más. No sé si el tiempo me da para referirme a otra. Pero cuando... 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Bueno, una nada más, solo una. Cuando, y no sé si ya se lo dije otra vez, pero no sé con cuánta gente hablo yo y no sé a quién le dije el ejemplo. Y si se los dije a usted, no importa, recíbalo otra vez. Cuando Jesús le llevan a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Muy probablemente la hubiéramos latigado, la hubiéramos despreciado, vieja cochina, vieja esto, lo otro, yo no me junto con usted, y todas las cosas, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Porque se me pega el pecado, ¿verdad? Pero el ejemplo de Cristo. Cristo no, ahora, Él está en contra del pecado, obviamente, no lo minimizó. De hecho, inclusive, ese ejercicio, creo yo, con todo mi corazón, oiga, que fue no solo, o sea, obviamente fue una trampa que le querían poner a Cristo. Pero dígame una cosa, ¿cuántas veces usted ha sorprendido en adulterio a alguien? Increíble, ¿verdad? Muy probablemente el que le pagó por el acto sexual, al rato era uno de los fariseos, eso nada más para agarrarla, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Entonces, era una trampa. Y entonces llegan y le dicen, hay que apedrearla. Cristo se agacha, empieza a escribir con el dedo en la mano, y dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. ¿Usted sabe quién tenía el derecho de tirar la primera piedra? Cristo. Estaba libre de pecado. Cristo era el que debía haber iniciado con la tanda pedrada, ¿verdad? Dirían allá en Cartago, ¿verdad, Rodrigo? Con el lluévale. Cristo. Pero nadie lo hizo. Y se vuelve a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Ni yo te condeno, dijo Cristo. Vete, no peques más. ¿Hubiéramos hecho eso nosotros? ¿Hubiéramos actuado así? ¿Hubiéramos tenido... Ahora, ¿pero está escrito solo para exaltar a Cristo? No. Eso está escrito para ejemplo a nosotros. Ahora, no tenemos tampoco que minimizar. Pero óigame, si Cristo perdonó ese adulterio, ¿cómo nosotros hoy en día no perdonamos y juzgamos no solo el adulterio, sino un montón de cosas más? Por eso es que hay mucha gente que no llega a Cristo. Porque queremos sacar la paja del ojo del hermano cuando tenemos una viga metidos nosotros ahí adentro. Entonces las enseñanzas de Cristo, póngale la firma, y que podamos nosotros llegar a esa calidad de carácter, porque solo así podríamos nosotros llamarnos cristianos. Yo digo lo que le estoy diciendo. Usted acepta a Cristo y no es un cristiano. Y discúlpeme si se le hace un colocho en su mente, pero en Antioquía llamaron cristianos a los que ellos veían que se comportaban igual que Cristo. Y cristiano es Cristo pequeñito. Entonces, no se crea solo porque usted hizo una oracioncita, ya usted es un cristiano. Un cristiano es uno que reproduce la conducta de Cristo en su vida. Y eso tenemos mucha tarea por delante. Hermano Jairo.
Ok, perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano Alberto. Qué buen tema. Excelente. Hermano, Señor, ¿usted dejó alguna tarea o ellos van ahí? no, ya ellos saben. Ok, listo. Nadie Entonces, preguntó nada de las tareas, nadie preguntó, todo está claro, todo está claro, sí. Perfecto. ¿verdad? Hermanos, en el caso mío, recuerden que esta tarea les damos una semana más para los que faltan, por favor. Creo que hermano Mario, hermana Neida, hermana Cindy, hermano Marco ya me mandaron las tareas. David ya me mandó tareas, hermano Guido también, ¿verdad? Hermano Guido ya me mandó tareas. Hermano Liorquis también. Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces ahí tenemos una semana más, nada más, pero para que también vayan leyendo el capítulo 10, hermanos, en el caso mío, capítulo 10. Ok, hermano Wilmer, ¿está listo? Ya tomando café, hermano Wilmer. Bueno, hermano, yo los dejo. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Perfecto. Dios me le bendiga. Amén. Gracias, Hola. mi hermano. Ahí está nuestro hermano Wilmer. Safis de nuestro hermano Alberto ahí que nos desconectó todo. Voy a pasarle, hermano Wilmer, el host. ¿Listo? Sí, mi hermano. Ok, listo. Gracias, mi hermano. Venga, salude. Aquí mi hijo quiere saludar, dígale hola a todos, dígale hola. Dígale hola a todos. Decirles hola. 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 Y ya quiere entrar en clases, después entra a clases cuando pueda. Todo puedo, hijo yo. Sí. Muy bien. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Chiquito, se puede unir ahí. Vamos a orar, amén. Rapidito. Dios bendice esta clase. Te damos gracias por todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por congregarse acá en este seminario y aprender, ¿no? Entonces vamos a empezar de una vez. A todos tienen acceso al programa. Ya les envié el programa, ¿verdad? Para repasar nada más la dinámica, mis hermanos. El libro ya lo tienen. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante son predicaciones. Las vamos a hacer juntos. Ok, manos a la obra juntos. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Y yo les voy a estar enviando videos cortos de 10 minutos, 5 minutos, con un resumen de la lección. Por ejemplo, hoy iríamos por el capítulo 2. Entonces, yo les voy a hacer un video. En el video, pongan atención, porque en el video van a venir 2 preguntas de tarea, así como las 2 que compartí hace 2 días, 3 días, muy sencillas. Entonces, tienen que ver el video porque en el video va a estar la tarea. Entonces, para que vayan cumpliendo con todas las tareas. Ok, muy bien. Voy a compartir pantalla para empezar y compartir con ustedes, de hecho, algo por acá. Acá pueden ver este Excel, ¿verdad? Aquí llevo la asistencia de ustedes. Tengo a 12, ¿verdad? Si alguno no está en la lista, me dice para apuntarlo. Los tengo a todos presentes, solo uno ahí va en rojo. Y por acá llevo sus tareas. Hermanos, yo voy a hacer justo a la hora de evaluar, voy a llevar un registro de todo bien ordenadito, lo más ordenado que pueda. Por ahora, estos que tengo acá me han entregado la tarea: Marcos, Cindy, La Yorkis, Ronnie, David, Guido, Steven, Douglas, y creo que por aquí hay más. Ok, entonces, la nota va a ser lo que les toque. Si no envían tareas, sorry, ¿verdad? El examen va a ser este mensaje que vamos a estar escribiendo.
me tienen que escribir, mandar por escrito la predicación, el resultado final de esta predicación y los pasos que vamos a ir desarrollando. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer paso. Ok, y vamos a entrar ya en materia. Sí, señor. Pensando que también hay hermanas y hermanos que son maestros, no precisamente predicadores, ¿verdad? Entonces, lo que se aplica en la exégesis y todo eso se aplica igual, tanto para maestros, ¿verdad? Que van a dar una clase de escuela dominical, así también como para predicadores, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque sé que hay hermanas que se están también estudiando este tema y les va a ser de mucha bendición este estudio también. Sí, amén. De hecho, en el programa, ahí va especificadito ese punto, importantísimo. Las hermanas, para la evaluación final, que va a ser un mensaje, las hermanas pueden mandar el mensaje escrito o por audio o video, como si lo estuvieran dirigiendo a otro grupo de hermanas o a niños, cualquiera el enfoque que le quieran dar, pero aplicando las técnicas vistas en clase. Amén. Entonces, bien, hoy vamos a ver dos cosas importantísimas. Por acá las pueden ver, que es el bosquejo. Entonces, vamos a empezar a trabajar juntos ya la predicación. Esto es lo encontré en el libro, creo que está en el capítulo 8, ¿verdad? Entonces me estoy adelantando porque es importantísimo. Lo que es la exégesis. ¿Alguien sabe lo que es exégesis? Recuerden que hay puntos por participación. Entonces, si se la sabe, participe. Extraer del concepto de lo que quiere hablar. ¿Perdón? Una explicación de lo que se quiere hablar. Ok. ¿Ese quién fue? ¿Steven? Marco. Marco. Aquí voy anotando los que participan. Bien. Buenísimo. ¿Alguien puede leer acá? Yo le leo, mi hermano. Diga tu nombre, mi hermano. David, dele, mi hermano. dice, exégesis. Ay. Exégesis. Es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Esta palabra procede del griego. Tranquilo, siga. ¿Qué significa? ¿Qué significa explicación o relato? Deriva de la palabra, ¿verdad? Que indica explicar, exponer o interpretar. Amén. ¿Puede continuar, si me hace el favor? Sí, claro. Dice, llamados, no puedo decir esa palabra, exégesis. Aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos, y hermenéutica a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en este tiempo, y realidad para extraer correctas interpretaciones para llevarlas a la aplicación. Amén. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso del curso estos dos conceptos, y la idea es que el objetivo es que nos quede claro la diferencia entre exégesis y una hermenéutica y también la homilética. Entonces, la exégesis es hacer una buena explicación, ¿verdad?, del texto, una buena interpretación del texto. Sabemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra se interpreta ella misma, ¿verdad? Entonces, no es lo que yo pienso, ni lo que quien sea que sea piense. Es como la Biblia en sí se interpreta. Entonces, hay que hacer una exégesis. Ese es el primer paso, ¿verdad? Dice, el pasaje determina el mensaje. Al acercarnos a la Biblia, nuestra primera tarea es preguntarnos qué dice este pasaje y qué significa o qué significó para ellos. En este punto usted está realizando la tarea de exégesis, lo que significa entender y explicar el significado del texto. La exégesis es lo contrario a la isógesis. ¿Alguien sabe qué es isógesis? Si no, Lo tranquilos. contrario es otro. Bien, isógesis.
Vamos a ver, por aquí lo tengo yo. La isógesis significa hacer decir a la Biblia lo que usted quiere decir, lo que usted quiere que diga. Entonces, vea qué importantes esos dos términos. Exégesis es dar una buena interpretación de la Biblia, lo que la Biblia está diciendo, cómo ella se está interpretando. Isógesis es hacer o exponer mis puntos apoyándome en la Biblia. Ven, entonces una buena predicación bíblica expositiva es aplicando una buena exégesis. Hermanos, ustedes van a salir de aquí tan edificados con todo este curso que van a ser muy buenos críticos, ¿verdad? Autocríticos de sus mensajes, y también van a poder ver otros expositores y ustedes van a poder decir, no, él está haciendo una isógesis, eso no fue una buena exégesis. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Esto lo vamos a ir viendo durante el curso. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, tenemos un poquito ya de base. El primer paso entonces para la predicación es hacer la exégesis. Es hacer el análisis, ¿ve? Al análisis del texto bíblico. Hay que hacer un análisis. Por ahí el autor dice, ¿verdad? Un comentario personal de él, que él prefiere predicar por libros. Agarrar un libro y empezar de cero y predicarlo todo. Entonces, yo comparto eso también personalmente. Para usted, porque usted va a ir haciendo una exégesis y ya tiene la exégesis lista, con un contexto listo para predicar todo ese libro. Entonces, es un poco también más práctico. Vamos a empezar a hacer la predicación. ¿Sí? Una preguntita. Sí, señor. La hermenéutica contiene lo que es la exégesis y el otro término, eso. Porque pienso yo, la hermenéutica es la diferencia de las interpretaciones. Tanto la que doy yo, la que da usted, como la que otra persona, usted entiende de una forma, yo entiendo de otra. Entonces, estamos en ese concepto. Pero estaríamos hablando de estos puntos, isógesis y ¿cómo se llama el otro punto? Exégesis. ¿Es lo mismo o es diferente? La exégesis, ¿verdad? Es una correcta interpretación del texto, ¿verdad? Es la correcta interpretación del texto. La hermenéutica es lo que el mismo texto nos quiere decir, pero ahora trasladándolo a nuestro tiempo, buscando aplicaciones. Una buena hermenéutica es buscando las aplicaciones correctas, interpretaciones para llevar una aplicación. Perdón, mi hermano, Wilmer. Entonces Sí, se puede definir hermenéutica como el método, la técnica, ¿verdad? De la interpretación. Sí, exacto. Perdón, voy metiendo la cuchara. Participemos. Sí, lo que dice Ron es correcto. La hermenéutica son las reglas. Ajá. Entonces, dentro de la hermenéutica no existe o no debe aplicarse la isógesis en ese caso, sino la exégesis. Y la isógesis es básicamente lo que llaman torcer la escritura. Exacto. Correcto. Ok. Listo. Excelente, gracias por la aclaración. Por aquí venía la palabra hermenéutica, pero la idea no era hablar de hermenéutica todavía. Entonces, excelente. Vean, abran sus Biblias en Filemón, vamos a empezar. Porque la pregunta es, entonces, la pregunta principal es, ¿qué dice este pasaje? ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje de todo el texto en sí? Entonces, Filemón es una carta que vamos a estudiar. Vamos a hacerle una buena exégesis a esta carta que tiene pocos versículos. Y yo sé que muchos cristianos no predican mucho sobre Filemón. Es una carta que estaba ahí, ¿verdad? Escondidilla, por decirlo así, pero es muy rica, hermanos. Y vamos a ir estudiándola, ¿ok? Vamos a entonces el primer paso, anótelo porque eso es parte del examen que me tienen que entregar. Primer paso, hacer una buena exégesis. Bueno, el primer paso es la oración, ¿verdad? Eso estaba en la tarea. Primer paso es la oración. Segundo paso, ya que Dios nos confirma el texto a hablar, ¿verdad? Vamos a hacer entonces una buena exégesis. Vamos a estudiar el texto bíblico. Y ahí, hermanos, en la exégesis es donde vamos a aprender a hacer también estudios bíblicos. Como yo lo comentaba con el hermano Jairo,
muchas veces a nosotros nos cuesta diferenciar entre un estudio bíblico y una predicación, porque a veces no tendemos a hacer una buena exégesis o qué sé yo, fallamos por ahí. Pero al hacer usted una exégesis, está listo para dar un estudio bíblico. Eso es, de hecho, hacer un buen estudio bíblico. En resumidas palabras, exégesis es hacer un buen estudio bíblico, y ahí es donde vamos a detenernos mucho. Hermanos, cuando hacemos una buena exégesis, el sermón o los sermones van saliendo. Vamos haciendo una buena homilética luego. Bueno. Todo va a estar bien, mis hermanos, si hacemos una buena exégesis. Sí, señor. Sí, correcto. De hecho, digamos, con la exégesis tenemos el estudio bíblico. Pero la base de la homilética para la predicación es la exégesis. O sea, de ahí comienza. Pero los puntos de un bosquejo exegético se diferencian mucho de los puntos bueno, no quiero adelantarme, pero se diferencian mucho de los puntos de un bosquejo homilético. Pero la base inicial es el estudio exegético. Excelente, mi hermano. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nos va a ayudar a hacer una buena interpretación bíblica para, como lo dijo Ronnie, ¿verdad? No estar saliéndonos de la buena doctrina. Nos va a amarrar a la doctrina. Porque toda la Biblia está llena de la sana doctrina. Muy bien, tenemos entonces Filemón. Vamos a leer Filemón. ¿Usted quiere empezar a hacer una buena exégesis? Deje el cuadernito de notas a un lado, el lapicero, y lea. Primero vamos a buscar lo obvio, lo que está en el texto. Recuerden, los pasos es ir al texto en oración, no es ir a internet, no es ir a buscar comentarios bíblicos. Eso lo vamos a dejar de último. Entonces, ¿alguien quiere leer Filemón? Son apenas 23 versículos. Si quieren yo lo leo. Bueno, puedo intentarlo. Dele. Alguien que lea así rápido. Dele, hermano. Listo, Steven. Uy, perdón, es que tenía el micrófono apagado, hace rato empecé a leer. Uy. Ya, bárbaro, dele. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, en cual otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Pero quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo ya algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Gracias a nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Amén, ahí me escucharon, sí. Sí, escuchamos, pero ¿qué se nos hizo Will? Perdón, yo también estaba con el micrófono. Alguien, ¿puede decir alguien, bien, más o menos de qué trata entonces Filemón? Así, rapidito. En una oración. ¿O está muy difícil la pregunta? Yo no sé, si por mí yo digo, pero quería que participaran Dele. los demás. Dele. Pablo le está diciendo que ocupa que reciba a alguien en la casa de él, que en algún momento le hizo algo malo, un agravio, ¿verdad? Y que ahora lo reciba no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Entonces que lo reciba como él mismo allá para que le ayuden ahora. Amén. Bien, eso es lo que vemos así. De hecho, yo he estado leyendo y lo leería así. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Porque estamos viendo todo a abuelo pájaro por arriba, por encimita. La exégesis nos va a ayudar a ver un montón de cosas deliciosas, riquezas en esta carta, y vamos a poder ampliar, todavía profundizar lo que bien ha dicho nuestro hermano Steven. Entonces, les voy a compartir cómo hago yo la exégesis, ¿verdad? Es toma tiempo, pero es bonito y vamos a aprender mucho. Vamos a agarrar los personajes de la carta, ¿ok? Vamos a identificarlos. Ya más o menos vimos lo obvio, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, si ven la pantalla, Filemón, trabajo exégesis, es una observación del texto. Vamos a observar lo obvio, ya Steven más o menos lo vio, pero también vamos a hacerle estas preguntas a el texto y a los personajes. Vamos a buscar palabras claves, vamos a ver luego un trasfondo histórico, el propósito de la carta, temas, etcétera. Entonces vamos a hacer primero una lista de los personajes. ¿Cuál es el primer personaje que aparece acá en la carta? Pablo. Pablo. ¿Quién habló ahí? Vamos 3. Ok. Bien, entonces, vamos, usted ponga en su cuadernito, ok, lista de Pablo. Voy con el primer personaje. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Vamos a poner entonces Pablo, y cuando usted pone algo de Pablo, haciéndole esas preguntas, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Ponga también el texto a la par. Por ejemplo, voy a empezar yo. Dice el primer versículo, Pablo, prisionero de Cristo. Ok, ahí. La pregunta entonces, ¿dónde está Pablo? Ahí puedo aplicarle esa pregunta. Prisionero en la cárcel. Está en la cárcel. Entonces, Pablo, entonces puedo decir, ¿de dónde está escribiendo él? De la cárcel. Está prisionero. Recuerde que Pablo estuvo varias veces en prisión. Todavía no vamos a ver en cuál fue, porque estamos primero viendo el pasaje. Nos estamos concentrando en lo que nos dice el pasaje nada más. Entonces, Pablo estaba en prisión. Y entonces yo pongo, estaba en prisionero, verso 1. Sigo con la otra observación. ¿Prisionero de quién? Estaba en prisión por causa de Cristo, ¿verdad? O sea, no estaba en prisión por haberse robado un saco de frijoles. ¿Por qué estaba en prisión? ¿Por qué? Por Cristo. Entonces yo anoto, prisionero por Cristo. A la par pongo verso 1. ¿Ok? Verso 1. No sé, voy a ver si se los comparto, a ver si lo pueden ver. Ven, por ahí voy yo haciendo, por ejemplo, la lista de Pablo. ¿Ok? Entonces, sigo con el verso 1. Y el hermano Timoteo. ¿Con quién estaba Pablo entonces cuando escribió esta carta? Con Timoteo. Entonces yo continúo la lista. Estaba con Timoteo. Ahora, no dice que Timoteo está en la cárcel, simplemente estaba con Timoteo. Sabemos que Pablo visitaba mucho a Timoteo. Y al final de la carta, de hecho, notamos que Pablo tiene a alguien también en la cárcel. Que Al revés, mi hermano. Epafras, señor. Al revés. ¿Qué? Timoteo visitaba a Pablo. Sí. Eso quise decir, perdón si lo dije al revés. Timoteo visitaba mucho a Pablo. Al final de la carta, porque vamos a hacer también listas de ellos, pero nada más para adelantar, en el verso 23 dice, Epafras,
mi compañero de prisiones. Pablo, cuando realmente veía frutos de un cristiano, lo describía un poquito. Noten eso cuando Pablo habla de hermanos. Y cuando Pablo dudaba de gente, si eran salvos o no, nada más mencionaba los nombres. No daba mucho detalle de ellos, pero está con Epafras en la cárcel. Eso es lo que vamos viendo en la primera observación. Pero, ok, dice, estamos viendo que Pablo estaba prisionero, era prisionero por Cristo, estaba con Timoteo, verso 1, y dice, al amado. ¿A quién ama Pablo? A Filemón. Ama a Filemón. Nunca pude. Ok, verso 1. Y ahí describe a Filemón. Ahorita hacemos una lista de Filemón. Entonces, ven, anoté 4 cositas de Pablo en el verso 1. Está prisionero por Cristo, estaba con Timoteo, por ahí en el verso 1, ¿verdad? Vemos eso en el verso 1 solamente, y ama a Filemón. ¿Alguien quiere intentar hacerlo en el verso 2, siguiendo la lista de Pablo? Hágale esas preguntas. Por ejemplo, ahí dice amada, ¿a quién ama? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿alguien quiere continuar con el verso 2? Recuerde que yo tomo muy en cuenta la participación, son 10%. Dice mi esposa que ama a Apia y a... Adelante, hermana. No, maldita usted. Ya. Dígale que ama a Apia y a Apia y a... Más dígale usted. No. Dice que ama a Apia Y Arquipo. y a Arquipo. Ok, entonces podemos poner Pablo, ¿verdad? Ama a Apia. Arquipo y a la iglesia. Arquipo, En la iglesia. ¿verdad? Y A la iglesia. A la iglesia. a la iglesia, ¿verdad? Ahí ponemos a la par verso 2. Listo. ¿Alguien quiere hacer lo mismo con el verso 3? Le podemos preguntar a ese versículo ¿qué? ¿Qué les desea Pablo? ¿Alguien quiere participar ahí? Gracia y paz. Entonces podemos escribir, les desea gracia y paz, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? A Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en la casa de Filemón, ¿verdad? Gracia y paz. ¿Qué más? En ese mismo verso 3. ¿Quién es el padre de Pablo? Dios. Hermanos, eso es importantísimo, ¿verdad? Pues entonces, Dios El Señor es... Jesucristo. Espere, porque esa es otra pregunta. Dios es el padre de Pablo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Es Jesucristo. A ver. Entonces vamos aumentando la lista. A eso póngale a la par verso 3, ¿verdad? Les desea gracia y paz, verso 3. Dios es el padre de Pablo, verso 3. Verso 3 también, Jesús es su Señor. Verso 3. Ok. Listo. ¿Quién quiere seguir con el verso 4? Igual, haciendo una lista de Pablo. Sí, hermano. En el 4. Sí, señor. ¿Quién habla? Ronnie. Guido. Guido. Ajá. Dice en el 4 que él se recuerda de Filemón siempre en sus oraciones y que ora por él. Ok, entonces vayamos continuando la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo lo podemos redactar? Da gracias a Dios. Ajá. ¿Por quién?
por Filemón, Ajá. recordándole sus oraciones. Por Filemón, ¿verdad? Da gracias. Yo pondría como dos cositas ahí. Verso 4, da gracias a Dios por Filemón. Y también lo tiene en oración, ¿verdad? Ajá. Mi hermano Wilmer. Sí, señor. Da, ¿Quién habla? Ronnie Barrantes. Eso. Da gracias como por oración, ¿no? Doy gracias a Dios, ajá, haciendo siempre memoria a ti en mis oraciones. Pero, digamos, recuerde que usted puede orar para que por muchas cosas, ¿verdad? Puede orar para que algunos se conviertan, para que otros poseen arrepentimiento. Entonces, eso es un buen detalle. Pablo está agradecido con Dios y da gracias a Dios por Filemón, ¿verdad? Y lo tiene a él en oración. Siempre se acuerda de él en sus oraciones. Entonces yo pondría dos cosas. Ustedes pueden ponerlo solo uno, solo un punto o solo dos puntos. Entre más detallado usted vaya haciendo, aún mejor. Porque vamos viendo muchas cosas de Pablo en esa carta, ¿verdad? Como Pablo ama a ciertas personas en particular y a ciertas personas las tiene muy en memoria en sus oraciones. Entonces una de ellas es Filemón, la tiene en memoria. En memoria en sus oraciones. A eso se le pone a la par verso 4, ¿verdad? Excelente. Solamente ahí alguien que continúe con el verso 2, perdón, con el verso 5. Will, 5 minutos. Ok. No, Pablo daba gracias a Dios en sus oraciones porque oía el amor y la fe que tenía Filemón para nuestro Señor Jesucristo y para con todos los hermanos. Entonces, vean los verbos. A los verbos hay que hacerle preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. En el verso 5, oigo. ¿Qué oía Pablo? A Pablo le llegan rumores, es lo que está diciendo aquí, porque oigo. ¿Qué oía Pablo de Filemón? ¿Verdad? Entonces, uno puede escribir, yo podría escribir. Pablo oyó, ¿verdad? Le llegaron ahí rumores santos, chismes santos del amor y la fe de Filemón. Ahora, fe, y Pablo aclara ahí que tienes hacia el Señor Jesús. Amor y fe de Filemón hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Pablo escuchaba de Filemón cómo él amaba a Jesús y a los hermanos, ¿verdad? Los santos. Entonces, mis hermanos, vean, vamos a dejarlo ahí y le ponen a la par verso 4. 5. Ok. Verso 5, sí, verso 5. Ahí también podría... Y estamos haciendo... Disculpe, ahí sí, podría ser un porqué. De hecho, inicia con porqué, ¿verdad? El verso. Ah, bueno, sí, también. ¿Por qué? Pero el porqué es atado al verso 4. Ajá. ¿Verdad? O sea, Pablo lo tenía daba gracias a Dios y lo tenía en memoria, y la razón es, ¿cuál era la razón? Oía, ¿verdad? Le llegaban chismes santos, chismes bonitos de Filemón. Filemón anda en amor y en una fe tremenda hacia el Señor Jesús. Ama a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Eso los chismes que le llegaban a Pablo de Filemón. Ven, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí. De hoy en 8 continuamos. Así vamos a ir, mis hermanos, con paciencia. Entre más participen, mejor. Y vamos a hacer una lista completita de Pablo. Luego yo les voy a hacer tal vez tareas para que me hagan una lista de personajes más livianos, tal vez los últimos por ahí, porque sí quiero que hagamos la lista juntos de Pablo, de Filemón y de Onésimo. ¿Ok? Pero mi hermanos, ahí vamos haciendo la exégesis. Estamos haciendo un estudio bíblico. Usted puede, por ejemplo, alguien te pide hacer un estudio bíblico de Filemón. Bueno, usted empieza a dar todos estos detalles de Pablo. Y ahí se le fue media hora. ¿Quiere un estudio bíblico? Bueno, hay que ir despacio. Sí, señor. Una preguntita. Esas preguntas de quién, cómo, cuándo, etcétera, ¿las aplica siempre en todo momento o es para ciertas circunstancias? Porque hay ciertos momentos que no aplican.
Correcto. O sea, yo no puedo preguntarme en toda la escritura de esos puntos. Correcto, buenísimo. Gracias por ese comentario. No, exacto. Hay preguntas que no calzan. ¿Qué es lo importante de esas preguntas, mis hermanos? Que una buena exégesis demanda un estudio científico del texto. Esto es ciencia, así se hace ciencia, mis hermanos. Preguntando qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y buscando el respaldo bíblico histórico para dar respuesta a esto en el texto. Por eso es que ahí vamos viendo cómo hacer una buena exégesis y cómo diferenciar una isógesis. La isógesis no hizo estas preguntas al texto. Simplemente escribió sus puntos, y luego se fue a la Biblia a buscar textos para respaldar sus puntos. Pero no le hizo este estudio al texto. O no lo intentó, o se confió, o lo que sea. Pero esto ir haciendo una buena exégesis. ¿Ven? Entonces, no sé ustedes, pero conforme uno va haciendo estas listas, mis hermanos, como que, yo no sé usted, yo siento que se me va abriendo un panorama a lo que voy leyendo. No es lo mismo leerlo como lo leímos al inicio con el hermano Steven, que hacerle esta observación al personaje, uno de los personajes principales, que es Pablo. Van a ver lo lindo cuando lo hagamos con Filemón, cuando hagamos la lista de Onésimo, y luego las palabras claves. Ya ahí, mis hermanos, va saliendo sermones. Va a ver que ustedes mismos van a comentar, hey, ahí ya le voy agarrando la idea a la carta. Por lo tanto, ya puedo sentarme a hacer ya un sermón bien expositivo de Filemón. Hermano, Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, mi hermano, quisiera hacer una preguntita. Bueno, ahorita estamos viendo Filemón y aplican muy bien las preguntas. Es que no encajo mi mente con respecto a ese concepto. Por ejemplo, donde estaba hablando el hermano Ordóñez sobre la mujer tomada en adulterio. Fue llevada a los pies de Cristo y Cristo le está dando una enseñanza. ¿A quién? A ella. ¿Cuándo? En el momento que fue tomada. ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Ok, pero ¿cómo aplico yo esa palabra a mi vida y a una predicación? No puedo tomar esas preguntas. No puedo aplicar para eso. Entonces, yo quisiera que me explicara cómo funciona y en qué momento funciona. Ok, no, buenísimo. Es que ahorita le estamos aplicando las preguntas al texto. Lo que usted está pensando ya son aplicaciones. Usted ya está pensando en bosquejear el sermón y llevarlo a la práctica. Entonces, hermano, por ahora vamos a dejar estas preguntas al texto. Déjenos avanzar en el curso, ¿verdad? Vamos a ir haciendo, hermano Wilmer, luego el bosquejo de la predicación, y vamos a ver que o sea, las técnicas de la homilética y las claves de la homilética y todo eso para ir haciendo luego el sermón. Pero por ahora, hermano, no piense allá, no se vaya a las aplicaciones, sino vamos a ir haciéndole este estudio inductivo, científico, para hacer una buena exégesis al texto. Todavía no estamos sacando aplicaciones ni trayendo eso a nuestro contexto actual. Sí, señor. Bueno, también, o sea, se le hacen preguntas a un verso, por ejemplo, pero también hay que tomar en cuenta el contexto. O sea que un verso viene unido de los que están arriba y los que vienen abajo. Entonces, sí, amén. Sí, eso era. Amén. Sí, amén. Sí, iba a hacer un comentario rápido, con la cosita que hacía el hermano. En mi caso, lo que yo hago, por ejemplo, aplicando estas preguntas funcionan para cualquier texto. Le voy a explicar por qué. Porque eso es como una manera introductoria a la hora de usted personalmente estudiar. Por ejemplo, ¿quién escribió, usando otro libro, el Salmo 57? ¿Quién? Ahí estamos preguntando, ¿quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Y se puede aplicar a cualquier pasaje, pero obviamente, ¿verdad? Hay preguntas que no van a calzar en un cierto contexto de la historia. Pero correcto. Si no, siguiendo un poquito más para ver en qué momento puedo preguntarle a la Biblia, ¿quién? Explíqueme quién fue el que hizo esto, dónde lo hizo, por qué lo hizo. Entonces, como uno va leyendo, va a aplicar las preguntas, no puede aplicar al versículo 1 de una vez porque no va a calzar en algunos casos, ¿verdad? Sí, amén. Por ejemplo, yo hoy enseñaba sobre el Salmo 23. La Biblia no enseña cuando David lo escribió, ¿verdad? No se sabe si fue cuando él pastoreaba las ovejas de su papá o cuando, por ejemplo,
Saúl lo perseguía. Sí, podemos responder a quién. No hay duda que fue David, ¿verdad? Y entonces hay preguntas que no las vamos a encontrar en el texto bíblico. Hay preguntas que las podemos responder con los aportes de estudiadores, de los historiadores, ¿verdad? Que por el respaldo histórico podemos responder esas preguntas, pero son preguntas que nos van a ayudar a ver el texto inmediato, ¿verdad? Hay que irle haciendo esas preguntas a ellos. No todas las preguntas van a calzar. Y ver los verbos. Si viene un verbo, ¿por qué? Por ejemplo, ahí está el mismo ¿por qué? ¿Por qué Pablo oía eso de Filemón? Más bien, ¿por qué Pablo lo amaba y Filemón estaba en sus oraciones? Ah, mira, porque venían rumores del amor y la fe de Filemón. ¿Ven? Entonces, amén. Gracias, mis hermanos, por los comentarios, los aportes. Vamos todos aprendiendo, ¿verdad? Yo nunca he hecho un sermón de Filemón, pero lo vamos a ir con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo. Vamos a hacer un buen sermón. Amén. Y vamos con la ayuda del Espíritu Santo sacar los puntos que el Espíritu Santo dejó en ese texto para que veamos el propósito, el tema y el mensaje principal y el mensaje secundario en la carta a Filemón. A manera de comentario de la carta, es la única carta que Pablo no habla directamente de la muerte y resurrección de Cristo, pero está implícito y lo vamos a ver casi que al final del estudio. Vamos a ver, ¿se acuerda? Porque el tema principal es Cristo. Y si uno ve todo a ojo, a vuelo de pájaro, ¿verdad? Yo lo diría como lo explicó Steven, pero Steven no mencionó la muerte y crucifixión de Cristo, la obra redentora de Cristo. Y hermanos, ahí está. Y van a ver qué lindo cuando lo podamos ver, porque ahí está implícito. Y eso se logra ver cuando Dios nos lo resalta después de hacer un trabajo honesto de una buena exégesis. Amén. Hermanos, este documento que tengo yo acá se los voy a pasar también a su WhatsApp para que tenga estos apuntes. Son un resumen de por ahí del capítulo del libro para lo que es el tema central importantísimo de la exégesis. ¿Ok? Listo, hermano. Gracias, mis hermanos. Y gracias a todos. Dios me los bendiga. Hermano, las tareas, porfa, sean responsables con las tareas. Y tomen nota de esto, ¿verdad? El primer punto, entonces, ir haciendo la predicación es orar. Segundo, hacer una buena exégesis. Y estamos haciendo entonces la lista del primer personaje, Pablo. Dios los bendiga. No sé si alguien quiere orar para cerrar esta sesión. Si no oro yo, Padre bendito, gracias por el seminario. Ayúdanos a ir aprendiendo y entre todos ir escudriñando sus escrituras. Ayúdanos a entender el concepto de exégesis cada vez mejor y ayúdanos a ser buenos investigadores, Señor, de tu palabra y buenos predicadores y maestros, Señor. Gracias por todos mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Jairo. Buenas noches, hermano. Gracias, hermano Wilmer. Gracias, Riguito. Estamos reforzando. Yo sé que hermano Rigo ya pasó un seminario, hermano Steven también, y estamos aprendiendo. Yo estoy también aquí reforzando más, ¿verdad? Entonces nunca dejamos de aprender y cuando agarramos esto, pues lo hacemos con amor. Gracias, hermanos, por su dedicación. Seamos cumplidos con las tareas también. Ahí les animo para que sigamos adelante, mis hermanos. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, mis hermanos, ¿verdad? Medidas de protección y todo eso, ¿verdad? Para que todos continuemos con estos estudios siempre. Que Dios me les bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Amén. Amén.
Ah.